Moreno Espinosa, presidente ejecutivo de Oriente Seguros, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Esteban. Ecuador ha liderado primer lugar en emprendimientos en América Latina, el índice más alto que evidencia más bien el interés de los ecuatorianos por emprender, por tener su negocio propio, la mayoría pequeña y mediana empresa. Y hasta ahí todo suena bien, pero la realidad es que más de la mitad dejan de existir en los primeros 3 años. Ustedes han hecho varios estudios sobre cuáles podrían ser algunas de las razones. Sí, definitivamente hay varias. La primera quizás es no entender perfectamente a qué cliente me estoy dedicando. Segundo, temas de financiamiento. Y tercero, y tal vez donde nosotros como industria podemos aportar, es el no poder prever o el no estar listos para enfrentar desviaciones o eventos que no siempre podemos controlar o prever. Bueno, según un reporte del Ministerio de Industrias, en el 2017 se registraron más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES como las conocemos acá, y eso representó el 90% del tejido empresarial total a nivel nacional, el 65% del empleo formal. Es decir, si el objetivo es generar empleo, habría que empezar por dotar de mejores herramientas, oportunidades, incentivos a los emprendedores. Definitivamente, es decir, yo creo que esto tiene una combinación importante de políticas públicas y privadas que incentiven el emprendimiento y que además apoyen el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Como usted decía, es el principal generador de empleo en este país, quizás uno de los principales pagadores de impuestos, y desde ahí la creatividad en este país, como usted decía, hay estadísticas que muestran que somos el país con mayor capacidad de emprendimiento a nivel latinoamericano. Desde ahí que creo que deben implementarse políticas públicas y privadas que permitan y de alguna manera fomenten el crecimiento y desarrollo de este tipo de empresas. Si los nuevos empleos están llegando, de hecho, como ocurre ahora mismo en Estados Unidos, las nuevas y pequeñas empresas, las que no tienen ni 5 años, son las que están generando más del 85% de los nuevos empleos. ¿Usted ve con buenos ojos reformas como las que se están planteando acá, que extienden, por ejemplo, el periodo de prueba en casos de emprendimientos, nuevas inversiones de 3 meses a 3 años en contrataciones? Sí, definitivamente. Yo creo que cualquier mecanismo que permita que los costos de arranque de las empresas, que la contratación de recursos, que la implementación de tecnología se facilite, pues son medidas que deben irse tomando y promoviendo desde las políticas públicas y privadas. Usted hablaba del fracaso de muchos de los negocios por el desconocimiento, en el caso que a ustedes les compete, de un plan de negocios que incluya también la valoración de los riesgos, el poder asegurar los riesgos. Pero para el que está emprendiendo y tiene que contar cada dólar, el seguro, o sea, el por si acaso, resulta la última prioridad. Sí, yo creo que es un tema que tiene que ver con el desarrollo de la industria en el mercado. Es decir, tenemos que primero entender que los seguros surgieron como la respuesta a una necesidad básica de la gente, que es precisamente estar listos para enfrentar eventos que no se pueden prever. Cuando uno emprende es todavía mucho más sensible y vulnerable a ese tipo de eventos, desde eventos catastróficos hasta eventos a los que lamentablemente estamos expuestos, como robos, inundaciones, incendios, accidentes personales, responsabilidad civil frente a clientes nuestros o frente a nuestros propios colaboradores. Es decir, hay una serie de coberturas que permiten que las empresas puedan de alguna forma planificar mejor cualquier evento que suceda en caso de una desviación, que es quizás una de las principales causas del fracaso de los emprendimientos. Es decir, cuando yo no puedo enfrentar situaciones que no he podido prever, para eso existen los seguros y pues hay además no todos los seguros son para todo el mundo y no todos los seguros son iguales. Los seguros tienen la capacidad de adaptarse fácilmente a las diferentes necesidades de las diferentes industrias. Es diferente la necesidad que tiene una panadería a la que tiene una industria metalmecánica. Y desde ahí que los costos son relativamente contenidos y muy ajustados a las necesidades específicas de cada cliente. Bueno, ese último punto es el primordial, porque lo que mira un emprendedor o un pequeño empresario es justamente los costos.
altos los precios. Y luego, si es que resulta más caro o si hay esa percepción, no vayamos muy lejos. Recuerde usted que un ministro de Educación dijo no asegurar una de las escuelas porque más caro le salía pagar el seguro que cubrir los gastos en el caso de una eventualidad. Bueno, ese es un criterio bastante básico desde el punto de vista conceptual. Pues los seguros, la esencia de los seguros es la contribución de muchos con sus primas para cubrir las pérdidas de pocos. Entonces, cuando uno termina un año sin haber cobrado el seguro o utilizado el seguro, muchas veces puede tener esa percepción. Sin embargo, esa contribución sirvió para que muchos otros miembros de la sociedad reciban una indemnización y puedan sostener sus negocios en el tiempo. La exposición que tiene este país a eventos catastróficos es enorme y desde ahí es necesario acercar o disminuir la brecha de asegurabilidad que permita que sea la industria de seguros, que no solamente es local, sino que tiene también todo un componente de distribución de riesgo a nivel global, pues puede enfrentar esos eventos sin que sea una catástrofe ni para los empresarios ni para el Estado, menos aún para la comunidad al final. De acuerdo con las estadísticas del total de las pymes, el 54% se dedica al comercio, el 36% a manufactura, el resto a servicios con el 9%, y en lo referente al sector manufacturero tenemos que la mayor participación ocupan las pymes que están dedicadas a alimentos, a bebidas, eso es un 24%, y le sigue la producción textil, un 14%, y el maderero con un 10%. ¿Con qué ejemplos en algunos de estos sectores diría usted que se puede beneficiar el medir el riesgo, prever y contratar un seguro? En absolutamente todos. En todo lo que tiene que ver con producción, tienes incendios de equipo de maquinaria, tienes incendios, robos, todo lo que hablaba ya de temas catastróficos. En lo que tiene que ver con temas comerciales, transporte, otra vez robo, hurto, inclusive crédito, garantías de crédito que cubren el no pago de facturas dentro de plazos preestablecidos. Esto también asegura el recobro que puedan tener y es algo que están muy expuestos también nuestros empresarios. Julio Moreno Espinosa, el presidente ejecutivo de Oriente Seguros, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A usted, 7:30. Vamos a una pausa.